Bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes el tema, la vida que queremos vivir, la vida que queremos vivir. En una ocasión le preguntaron a Jesús, le hicieron esta pregunta, le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, para entender bien esta pregunta es importante considerar lo siguiente, y es que en el contexto judío del tiempo de Jesús, esta pregunta era un intento de discernir la esencia de la voluntad de Dios para la humanidad. No era una pregunta que solamente estaba tratando de descubrir cuál es el mandamiento más importante. Es una pregunta que realmente estaba tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. Si nosotros actualizamos esa pregunta, nosotros la podemos hacer de la siguiente manera. Si Dios es amor y siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo querría Dios que viviéramos? Otra vez, y es bueno que conectes la pregunta con lo que dije al principio. Si Dios es amor, si Dios te ama, si Dios nos ama, si Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo querría Dios que viviéramos? Es básicamente la misma pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuáles son los más grandes o cuál es el más grande mandamiento? Y todos nos sabemos la respuesta. Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta de Jesús y esa sería la respuesta de Jesús para nosotros si nosotros hiciéramos en este momento la misma pregunta. Señor, ¿cómo quieres que vivamos? ¿Cómo quieres que yo viva? Jesús no diría lo mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos creó, por lo tanto Dios nos conoce. Dios nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Quiere decir que si Él nos creó y Él nos conoce, por lo tanto, Él sabe que la vida que tú y yo verdaderamente queremos vivir se encuentra amando a Dios, amándonos a nosotros mismos y amando a nuestro prójimo. Muchas veces nosotros no lo sabemos, pero Dios sabe que la vida que queremos vivir se encuentra ahí. Y cuando digo la vida que tú y yo verdaderamente queremos vivir, con énfasis en verdaderamente, es porque en ocasiones no estamos conscientes de que esa es la vida que queremos vivir. Tal vez si yo te preguntara el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? A lo mejor si no tienes este contexto de las escrituras, muy pocos de nosotros diríamos, oh, la vida que yo quiero vivir es amar a Dios, amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. ¿Sí? No estamos conscientes que esa es la vida que queremos vivir. De hecho, si le preguntáramos a las personas en la calle, ¿verdad? ¿Cuál es la vida que quieres vivir? Nos darían muchas respuestas. Muchos de ellos responderían, quiero ser exitoso, tener un buen trabajo, ganar suficiente dinero para vivir cómodamente. Otros responderían, quiero ser feliz y vivir en paz. Otros dirían, quiero tener una familia unida, quiero darles a mis hijos un mejor futuro. Otras personas dirían, quiero encontrar a alguien que me ame de verdad. Otros dirían, quiero hacer algo que marque la diferencia en el mundo, algo que le dé sentido a mi vida. Otros responderían, quiero estar sano y vivir muchos años con calidad de vida.
¿verdad? Y pudiéramos seguir con una lista larga de las respuestas que las personas darían si les preguntamos cuál es la vida que quieres vivir. Pero lo interesante de estas respuestas es que aunque muchas de ellas están enfocadas en lo temporal o en lo físico, en lo externo, podemos detectar que apuntan a algo más profundo. Podemos decir que estas respuestas, sin saberlo, queremos vivir una vida que se alinea al diseño de Dios. Porque todas esas respuestas que te acabo de mencionar se alinean con la idea de que tú y yo vamos a vivir la vida que queremos vivir cuando amemos a Dios, cuando nos amemos a nosotros mismos y cuando amemos a nuestro prójimo. Y muchas veces así estamos todos nosotros y así está la humanidad. Están buscando un estilo de vida sin darse cuenta que lo que están buscando es ese estilo de vida que Jesús dijo que era esos dos grandes mandamientos. El escritor G.K. Chesterton, este escritor inglés, dijo lo siguiente. Él dijo: todo hombre que toca la puerta de un burdel en realidad está buscando a Dios. Y yo sé que suena controversial esta frase, pero déjala digo otra vez. Todo hombre que toca la puerta de un burdel o de un prostíbulo en realidad está buscando a Dios. Ahora, este escritor, ¿verdad?, no estaba tratando de decir los hombres que tocan la puerta de un burdel están haciendo lo correcto. No, esa no es la intención de él. Lo que él está tratando de decir con esta frase es que si la vida que realmente queremos vivir se encuentra amando a Dios, empieza amando a Dios, quiere decir que todo lo que tú y yo buscamos en esta vida apunta a eso. Estamos buscando a Dios, aun cuando en ocasiones lo buscamos en el lugar equivocado. Regularmente las personas que tocan la puerta de un burdel o tocan las puertas del alcohol o tocan las puertas de las drogas, en realidad están buscando algo para satisfacer un vacío que hay en su corazón. Y ese vacío que hay en nuestro corazón es Dios mismo. Así que cuando pensamos en eso, ¿verdad? Y es que aún cuando nuestros deseos están desviados, aún cuando nuestros deseos están equivocados, si somos honestos, si nos analizamos en lo profundo de nuestro corazón, nos daremos cuenta que lo que estamos buscando es a Dios. Así que déjame repetir esto. Si la vida que tú y yo queremos vivir empieza amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿sí? Las preguntas obligadas son las siguientes, ¿verdad? Si así se vive esa vida, las preguntas obligadas son las siguientes. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Cómo sé si estoy amando a Dios? ¿Cómo se ve el amar a Dios? Porque eso es lo interesante. Jesús está diciendo tu mejor vida. Tú vas a vivir tu mejor vida cuando ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si somos inteligentes, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo sé si estoy amando a Dios? ¿Cómo es la vida de alguien que ama a Dios? ¿Qué significa amar a Dios verdaderamente? Y para poder contestar estas preguntas, empecemos definiendo el amor. Y esta definición ya la he dado en el pasado, pero es muy interesante. El teólogo Dallas Willard define el amor de la siguiente manera. Dice que el amor es la genuina disposición interior y anhelo de asegurar el bien de los demás. Otra vez, la genuina disposición interior y anhelo de asegurar el bien de los demás. Tú puedes decirle a las personas que las amas, o las personas te pueden decir que te aman, ¿verdad? Pero no es hasta que realmente tú y yo anhelamos el bienestar de una persona que realmente lo amamos, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Si una persona no anhela tu bienestar, esa persona no te ama.
¿sí? Entonces, el amar a una persona tiene que ver con que queremos su bien, queremos su bienestar. Y eso está por encima de las emociones, eso está por encima aún del romanticismo. Es una decisión, es una verdadera intención, es un verdadero anhelo. Quiero lo mejor para ti. Y Dallas Willard da esta definición del amor, porque así es como Dios ama. Por razón de quién y cómo es Dios, es decir, por su esencia y naturaleza, Dios tiene una disposición natural por nuestro bien. Y eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Desde que leemos las primeras páginas de Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de la Biblia es que Dios tiene una disposición para nuestro bien, que Él nos ama, que Él quiere salvarnos, que Él quiere darnos vida eterna, que Él quiere perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y si tú y yo, ¿verdad? Empezamos a hacer esta lista de todas las cosas que Dios, de la disposición de Dios para la humanidad, tenemos que concluir la disposición natural de Dios, hacia donde Dios se inclina naturalmente por quien Él es, porque Él es amor, es nuestro bien. ¿Sí? Pero pensemos por un momento. Esta definición de amor no se puede aplicar cuando hablamos de nosotros amar a Dios. ¿Sí? Amar a Dios no significa tener la disposición interior y anhelo de asegurar su bien. No es como que Dios necesita algo de nosotros. No es como que tú vas a amar a Dios porque quieres que a Dios le vaya bien. ¿Sí? Cuando amamos a las demás personas, cuando tú amas a tu esposa, cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a tus amigos, la evidencia de que los amas es que tú quieres que les vaya bien. Es que tú quieres que sean bendecidos, es que tú quieres que encuentren el propósito de su vida. Y esa es la forma más natural en la que tú y yo entendemos el amor. Pero luego Jesús nos dice, pero tu amor debe empezar amando a Dios. Entonces es como que me movieron el tapete, ¿verdad? Porque, ¿y ahora cómo amo a Dios? Si Dios no necesita que yo quiera su bien. Dios no necesita algo de mí. ¿Cómo entonces puedo amar a Dios? Cuando hablamos de amar a Dios necesitamos un concepto diferente. Uno que se ajuste a la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y creo que a veces, por no entender esta diferencia, tú y yo vamos por la vida diciendo que amamos a Dios, pero tal vez las evidencias no están ahí. Tal vez las evidencias no son visibles de que estamos realmente amando a Dios. Así que aquí te voy a dar la definición de lo que significa amar a Dios. Amar a otros significa desear lo bueno para ellos. Y no solamente desear lo bueno, ¿verdad? Hacer todo lo que esté de mi parte, todo lo que esté bajo mi poder para el beneficio de otros. Esa es la manera esencial en la que yo demuestro que amo a otros. Pero cuando hablamos de amar a Dios, y yo sé que estoy repitiendo un poco, pero creo que es importante que quede claro. Pero cuando hablamos de amar a Dios, Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada que haga mejor la vida de Dios. Él es perfecto, Él es completo. ¿Sí? Pero Jesús nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Y aquí está. El amor a Dios es la genuina disposición interior y anhelo de honrar, glorificar y obedecer a Dios, deleitándonos al vivir en comunión con Él. No tiene nada que ver con que yo quiero que le vaya bien a Dios. Otra vez, el amor a Dios es la genuina, ¿verdad? Tiene que ser real, tiene que ser honesta, tiene que ser verdadera, tiene que nacer de lo profundo de nuestro corazón. La genuina disposición interior y anhelo de honrar,
glorificar y obedecer a Dios, pero sobre todo y deleitarnos en Él. Hay personas que pudieran honrar a Dios, glorificar a Dios, obedecer a Dios, pero lo hacen como por un sentido de obligación. Tengo que hacer eso porque Dios me lo está mandando. Tengo que hacer esto porque eso es lo que tengo que hacer. Y no, en el amor, tanto entre seres humanos como nuestro amor a Dios, tenemos que tener la habilidad de deleitarnos en la persona que amamos. Y eso es fácil de entender cuando somos padres, cuando somos abuelos. ¿Cuál es la característica principal del amor del padre y de los abuelos? Nos deleitamos en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. No necesitan hacer nada, ¿verdad? Con su pura presencia nos llenan el día de alegría, de felicidad. Y queremos hacer lo que sea necesario para que les vaya bien, para que prosperen, para que alcancen sus sueños. Pero no podemos hacer a un lado esta característica de deleitarnos en ellos. Cuando estamos hablando de amar a Dios, es muy importante que el ingrediente de deleitarte en Dios esté presente. ¿Sí? Entonces no se trata solamente de obedecer a Dios, de glorificar a Dios, de honrar a Dios porque es mi obligación, porque eso dice la Biblia, porque así es la ley. No. Tiene que ser una disposición genuina de lo profundo de nuestro corazón, que nace de nuestra alma, que queremos, sí, honrar a Dios, sí, glorificarlo, sí, obedecerle, pero porque nos deleitamos en hacerlo, porque nos causa alegría, porque nos causa gozo, porque nos gusta hacerlo, porque queremos hacerlo, porque no lo cambiaríamos por nada más. Eso significa amar a Dios. Así que cuando Jesús nos habla de amar a Dios, nos está hablando de una vida donde Dios ocupa el primer lugar. El primer lugar en nuestras decisiones, en nuestros deseos, en nuestras devociones. Tú y yo podemos cantar que amamos a Dios y es importante hacerlo. Es importante declarar nuestro amor a Dios. Pero no va a ser hasta que tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida que tú puedes decir que realmente amas a Dios. Otra vez, podemos decir que amamos a Dios, pero no va a ser hasta que haya evidencias de que Dios es primero en nuestra vida, que es entonces que tú y yo realmente amamos a Dios. En nuestras decisiones, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Dios tiene que ser primero. A veces tú y yo hemos crecido como cristianos o hemos aceptado como cristianos esta idea, ¿verdad? Por un lado las cosas espirituales y por otro lado las cosas seculares. Sí, el domingo que vamos a la iglesia sí se trata de Dios, sí tengo que ser espiritual, pero en mi trabajo no. O en mi diversión no, o en lo que hago en la casa no. Pero no puede ser así. Si tú y yo amamos a Dios, Dios será el primero en todas las áreas de nuestra vida. Nuestras decisiones lo deben demostrar. Cómo tú decides vivir cada día, cómo utilizas el tiempo cada día, debe demostrar que Dios es primero, si tú amas a Dios. Cómo utilizas tu dinero, debe demostrar si amas a Dios. Es importante que captemos esta idea. Pero cuando Jesús está desarrollando esto, ¿verdad? Cuando contesta esa pregunta, Jesús hace algo muy interesante y desafiante, diría yo. Él conecta el amar a Dios con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la idea de Jesús es, ¿tú quieres vivir tu mejor vida? ¿Quieres vivir la vida que realmente quieres vivir? Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Hace esa conexión Jesús. Que si somos honestos, pudiera no gustarnos, ¿verdad? Oye, Jesús, ¿por qué no es suficiente con que yo ame a Dios?
No sabes quiénes son mis prójimos. No sabes cómo viven mis prójimos. No sabes lo que mis prójimos hacen. Y me pides que los ame. ¿No será suficiente con solamente amar a Dios para vivir una vida plena? Pero ¿sabes qué? Aunque parece chiste cuando lo estoy diciendo, hay muchos cristianos que piensan que sí. Hay muchos cristianos que piensan que es suficiente con amar a Dios para vivir una vida plena. Pero ese pensamiento va en contra de las palabras de Jesús. Jesús conecta nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestro prójimo. Es decir, nuestro amor por Dios es tan real y evidente como nuestro amor por nosotros mismos y nuestro prójimo. Y deja una aclaración cuando hablo del amor por nosotros mismos, porque a veces lo ignoramos cuando escuchamos las palabras de Jesús o leemos las palabras de Jesús, porque Jesús dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual quiere decir que el mandamiento de amar a nuestro prójimo asume la inclinación natural dada por Dios hacia amarnos a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos. Quiere decir que si tú no te amas a ti mismo, si tú no te cuidas a ti mismo, va a ser más difícil para ti amar a tu prójimo. Y yo sé que a veces tenemos estas ideas raras, ¿verdad? A veces hay personas, o tú pudieras ser, ¿verdad? Pero hay personas que creen que entre más se descuiden ellos, entre menos importantes sean ellos, entre más se olviden de ellos mismos, así van a amar mejor a los demás. Y no sucede así. Es cuando tú te amas a ti mismo que entonces puedes amar mejor a las demás personas. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hacerlo personal. Si tú eres una de esas personas que has adoptado ese pensamiento, entre menos yo pienso en mí, yo no soy importante, yo no me cuido, yo no valgo. Pero ¿cómo amo a las personas? Jesús no te pudiera decir, oyes, ama a las personas como te amas a ti mismo. Porque Jesús vería cómo te amas a ti mismo y diría, no ames así a las personas. La razón por que Jesús nos puede decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque Él asume que tú te amas a ti mismo. Entonces no lo podemos hacer a un lado. Y si no me crees, ¿verdad? Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Tú debes de amar a tu prójimo así como te amas a ti. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿me estoy amando? ¿Estoy pensando en mí? ¿Estoy procurando mi bien? ¿Estoy tomando decisiones a mi favor? ¿Estoy procurando mi bien? Porque tenemos que conectar estos dos aspectos de amar a nuestro prójimo. Pero más allá de una sola inclinación natural, ¿verdad? Que todos los humanos lo tenemos, ¿verdad? Tratamos de no morirnos, ¿verdad? Todos los humanos lo tenemos, pero más allá de una inclinación natural, el amarnos a nosotros mismos es aceptar que nuestra existencia es un regalo de Dios. Cuando tú te ves a ti mismo, ¿verdad? Y especialmente si batallas con este concepto de amarte a ti mismo, quieres ser espiritual, tienes que reconocer que tu propia existencia es un regalo de Dios. No hay nada más espiritual que tú reconozcas que tu propia existencia es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, ¿cómo lo estás valorando? Si tu vida es un regalo de Dios, la estás cuidando. Te estás amando a ti mismo, que eres una creación de Dios. Entonces el amarnos a nosotros mismos es la base sobre la cual amamos a los demás. Y tal vez, ¿verdad? Y esta sería tal vez una conclusión triste. Tal vez cuando pensamos en esto y nos preguntamos, ¿por qué no amo a mi prójimo?
Tal vez la triste respuesta es porque ni siquiera te amas a ti mismo. ¿Por qué no puedo amar a mi prójimo? Tal vez la triste respuesta es porque no me amo a mí mismo. Hay personas que cuando tienes conversaciones con ellos, te das cuenta que batallan para amar a su prójimo. Pero tal vez si tuviéramos una conversación más profunda, nos daríamos cuenta que también tienen problemas para amarse a sí mismos. Y eso es lo triste, que a veces muchas de las personas, ¿verdad?, que están llenas de rencor, quieren estar continuamente ofendiendo a las personas, peleando con medio mundo, discutiendo con medio mundo, juzgando a medio mundo. Muchas veces esa actitud que proyectan hacia su prójimo es la actitud que en la intimidad tienen con ellos mismos. No se aman, no tienen buenos pensamientos acerca de ellos mismos. No viven una vida agradecida por su propia existencia. Y eso les impide amar a su prójimo. Nuestro amor por nuestro prójimo se fundamenta en nuestro amor por Dios y en nuestro amor por nosotros mismos. Así que de la manera en que nos cuidamos a nosotros mismos, diría Pablo, ¿verdad? De esa manera ama a tu esposa. De esa manera ama a los demás. La medida en que tú te cuidas a ti se convierte en la medida en que tú sabes si estás amando a tu prójimo. Amarnos a nosotros mismos es el resultado de amar a Dios. Es muy importante que también conectemos eso. El amarnos a nosotros mismos es el resultado de amar a Dios. Nunca amaremos verdaderamente a los demás si no amamos a Dios, si no nos amamos a nosotros mismos. Y Juan, ¿verdad? Por si tienes dificultad para aceptar esto, ¿verdad? Juan afirma y aclara esto por si tenemos algunas dudas. Él dijo, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Sí? Es Juan, no yo, ¿ok? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros pudiéramos, ¿verdad? Porque al final toda la palabra se conecta. Tú y yo pudiéramos decir, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, ámese a sí mismo. Aquellos que somos cristianos y decimos que amamos a Dios, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Debemos de desear siempre su bien, su bienestar, su prosperidad, su salvación, su encuentro con Dios. El amar a Dios es entonces el origen, la fuente que hace posible que nosotros amemos a los demás. Así que si por alguna razón tú batallas con el concepto de amar a tu prójimo, porque obviamente, ¿verdad? Si tú y yo queremos encontrar justificaciones y razones para no amar a alguien, va a haber muchas. Es fácil. Te la estás poniendo muy fácil si tú estás buscando justificaciones para no amar a alguien. De hecho, yo te diría que tú y yo amamos a nuestro prójimo en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestro amor imperfecto. Para que amemos a nuestro prójimo, tú y yo tenemos que sobrepasar nuestros prejuicios. Tú y yo tenemos que sobrepasar ideas y pensamientos que hemos adquirido a través de toda la vida. Para amar a nuestro prójimo, muchas veces tenemos que sobrepasar ideas políticas que tenemos. Hay tantas cosas que se oponen a que amemos a nuestro prójimo, que si tú estás buscando una razón para no amar a tu prójimo, es súper fácil. No estás haciendo nada complicado.
te la estás poniendo muy fácil. Y ni siquiera, ¿verdad? Y eso es cuando hablamos de los prójimos cercanos a nosotros, tal vez tu propia familia. Es fácil encontrar razones para decir por qué no lo. Pero ¿qué de aquellos que son diferentes a nosotros? ¿Qué de aquellos que tienen un estilo diferente a nosotros, una religión diferente, una posición política diferente a la de nosotros? Qué, qué fácil es encontrar razones para no amar a alguien. Pero dijimos, ¿verdad? Que el genuino amor humano es el que es cuando hay una disposición interior y anhelo de asegurar el bien de los demás. Y esto siempre es una respuesta al amor de Dios. Cuando tú y yo amamos a nuestro prójimo es porque hemos reconocido el amor de Dios, es porque hemos entendido el amor de Dios. Y aquí es donde me gustaría que fuésemos espirituales, ¿verdad? Porque yo sé que la idea de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Puede ser controversial para algunos, ¿verdad? Pero, Roberto, ¿qué me estás pidiendo realmente? Tengo que amar a aquellos que tienen vidas que no honran a Dios. Si estás pensamientos políticos, tengo que amar al inmigrante, tengo que amar a aquellos que entran a este país sin autorización. Podemos tener tantas preguntas en nuestra mente. Pero tenemos que entender algo. Tú y yo amamos a nuestro prójimo porque hemos entendido el amor de Dios. Porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos con Él. Nuestro amor por Dios y el amor de Dios hacia nosotros es la fuente y el origen la fuente que nos permite amar a nuestro prójimo. Fíjate lo que dice este pasaje en la Reina Valera. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tal vez esa es la versión en la que la gran mayoría de nosotros nos aprendimos este versículo de la Biblia. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero sabes que las nuevas versiones de la Biblia no limitan ese pasaje a esta frase de nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Fíjate lo que están haciendo las nuevas versiones, que tienen un entendimiento más claro del lenguaje original. Por ejemplo, la primera, creo que es la nueva versión internacional, dice: nosotros, a ver, ¿estoy bien? Sí, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No es solamente nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No, en general, la razón por que tú amas a Dios, a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo, a tus amigos, la razón por que tú puedes amar es porque Dios te amó primero. Y ahí es donde yo les decía ahorita, ¿verdad? Hay muchos cristianos que pueden pensar: no, no, yo para vivir una vida plena solamente necesito amar a Dios. Cuando Jesús no estaría de acuerdo con eso. Jesús diría: no, no, tienes que amar a Dios, sí, con toda tu alma, con todo tu mente, todo tu corazón, pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que darnos cuenta que si tenemos la habilidad de amar a Dios y a nuestro prójimo es porque Dios nos amó primero. Esta nueva versión también dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y la traducción del lenguaje actual dice: nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Cuando tomamos la versión Reina Valera, qué fácil es justificarnos. Yo amo a Dios porque Dios me amó primero y puedo ignorar a mi prójimo. Cuando el entendimiento de nuestro corazón es: yo amo a Dios, pero también amo en general porque Dios me amó primero. La razón por qué puedo amar a mi prójimo, que es diferente a mí, que piensa diferente a mí, que tiene un estilo de vida diferente a mí, es porque Dios me amó primero a mí. Los seres humanos
amamos como Dios al participar del amor de Cristo. Jesucristo es el ejemplo perfecto de lo que significa amar a Dios. Jesucristo es el ejemplo perfecto de lo que significa amar como Dios ama. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo tú y yo debemos de amar. Déjate digo lo siguiente, y quiero que lo tomes muy a pecho. En todas nuestras relaciones y conexiones humanas, la meta es amar como Cristo nos ama a nosotros. En todas tus relaciones humanas, y cuando digo relaciones humanas, ¿verdad? Obviamente estoy hablando de esas personas que tú dices, sí, tengo una relación personal con esta persona. Es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, son tus amigos, son tus padres, son tus hermanos, son tus familias, son tus amigos. Todas esas personas que tú dices, tengo una relación con ellos. Bueno, como cristiano, tú eres llamado a amar a esas personas como Cristo te ama a ti. Pero no solamente en nuestras relaciones, también en nuestras conexiones humanas. Tal vez personas que no son parte de tu círculo, pero tal vez trabajas con ellos, interactúas con ellos. Tal vez no han ido a tu casa ni tú has ido a su casa, pero hay cierta conexión con ellos. A través del trabajo, a través de tu negocio. Ya sea en relaciones o conexiones humanas, tú y yo somos llamados a amar como Cristo nos ama. Y yo sé que ese es un estándar muy alto. Ahorita yo decía, ¿verdad? Amamos dentro con nuestras limitaciones. Nos es difícil amar, ¿verdad? Yo no estoy aquí hablando del amar a nuestro prójimo como diciendo, oye, si ustedes amaran como yo amo. No, yo batallo. Yo también me pregunto, yo también me detengo, yo también a veces me cuestiono. A veces puedo ser egoísta. A veces, tal vez inconscientemente, ¿verdad? Estoy no amando a mi prójimo. Hay tantas barreras, ¿verdad? Para que expresemos el amor de Dios. Pero debemos de por lo menos empezar por ahí, reconocer que somos llamados a un estándar más alto, amar como Cristo nos ama. Y no dudes, esta es la forma en la que Jesús espera que tú y yo amemos. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos tanto campo para amar mejor. Aún aquellas personas que tú piensas, las amo de la manera más fuerte que puedo amar. Yo te aseguro que si comparas tu amor con el amor de Cristo, te vas a dar cuenta que todavía puedes amarlos mejor. Que todavía tu amor puede alcanzar niveles superiores. Pero cualquier cosa inferior al amor de Cristo, estamos quedando cortos de lo que Dios espera de nosotros. Dice el siguiente pasaje, esposos. No sé por qué nomás nos hablan a los esposos, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas. Que ahí se hubiera terminado el pasaje, ¿no? Y ya todos aplaudimos, ¿no? Pero fíjate lo que dijo Pablo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Verdad? Sí, aquí podemos estar muchos esposos pensando, sí, yo amo a mi esposa, pero luego lees este pasaje. Híjole, tengo tanto por cambiar. Tengo tanto por mejorar. ¿Me estoy entregando por mi esposa? Tal vez no, cuando piensas en el último pleito, ¿verdad? Que tuvieron, porque no quisiste sacar la basura, porque no quisiste ayudar en la casa. Hay tantas cosas, ¿verdad? Esposos amen a sus esposas. ¿Cómo qué? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos. Pero no solamente a los esposos, creyeron las mujeres que ya se iban a librar, ¿no?
Este es un mandamiento para todos. Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo debemos de amarnos? Como Cristo nos amó, como Cristo nos ha amado. El teólogo Karl Barth escribió lo siguiente, y ya estoy terminando. Él dijo, los seres humanos fueron creados para ser lo que llegarán a ser en y a través de Cristo. Otra vez, los seres humanos fueron creados para ser lo que llegarán a ser en y a través de Cristo. Cuando leí esta frase, yo tuve que reconocer que en muchas ocasiones he enseñado algo que tradicionalmente se enseña en la iglesia cristiana. Y es que tú y yo somos salvos para regresar a nuestro estado original antes de la caída. ¿Sí? Sí, como que les hace sentido esto, ¿verdad? Esta enseñanza. Tú y yo somos salvos, Cristo vino y murió por nosotros para rescatarnos y devolvernos lo que perdimos en el huerto del Edén cuando caímos. Pero la realidad es esta, creo yo, esta que expresó este teólogo. Tú y yo fuimos creados para ser lo que llegaremos a ser en y a través de Cristo. Esa ha sido la meta siempre. La meta de Dios, la voluntad de Dios, el crear al ser humano, no era que todos los seres humanos llegaran a ser como Adán y Eva. La meta, el plan perfecto de Dios es que todos los seres humanos lleguemos a ser como Cristo. Ahí es donde se encuentra nuestra verdadera humanidad, en ser como Cristo. Entonces, qué importante es que tú y yo amemos como Cristo. Nos esforcemos por amar como Cristo. No lo vamos a hacer perfectamente mientras estemos aquí en la tierra. No vamos a amar como Cristo en su totalidad, pero podemos intentarlo. Podemos anhelar hacerlo todos los días de nuestra vida. Porque dijo Juan, el apóstol Juan, que cuando miremos a Cristo, vamos a ser como Él. Es entonces que vamos a amar a la perfección como Cristo ama. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que esforzarnos cada día por siempre recordar el amor de Dios hacia nosotros, reconocer su amor y nosotros amar a los demás dentro de nuestras posibilidades, como Dios, como Jesús nos ha amado a nosotros. La vida que queremos vivir, o la vida que Jesús querría que viviéramos, la vida que Dios querría que viviéramos. Es una vida en la cual amamos a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestro prójimo. Pero quiero recordarte las definiciones de amor para que no haya confusión en ti. ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? ¿Cómo demuestro mi amor a mi prójimo? ¿Sí? La definición de amar a Dios. Acuérdate, Dios no necesita nada de ti. Tú no puedes mejorar la vida de Dios. Tú no amas a Dios para hacerlo sentir bien. Tú no amas a Dios para cambiar sus circunstancias, para mejorarlo. Dios es este ser perfecto, completo, maravilloso. La única forma en que podemos amar a Dios es cuando dentro de nosotros tenemos la genuina disposición interior y anhelo de honrar, glorificar y obedecer a Dios, deleitándonos al vivir en comunión con Él. Esa es la forma en que amamos a Dios. Y allí, ¿verdad? Es como cuando tú y yo somos confrontados con esta realidad. No necesitas ser súper emocional.
No necesitas ser dramático, necesitas ser radical. Necesitas que tu amor esté fundamentado sobre la realidad. Que encuentres dentro de ti esta disposición de honrar, glorificar y obedecer a Dios. Pero que nazca de que tú te deleitas en Dios, no por obligación, no porque es una ley, no porque es un mandato, es porque realmente quiero hacerlo, es porque realmente disfruto hacerlo. De esa manera amamos a Dios. Pero luego, ¿cómo amamos a los demás? Y cómo los demás nos aman a nosotros. Y es la genuina disposición interior y anhelo de asegurar el bien de los demás. Si tú el día de hoy entiendes y captas estas dos definiciones de amor, creo que te pueden ayudar mucho mientras vas navegando por la vida, vas navegando en tu relación con Dios y para que no haya confusión de qué es lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nos pide que lo amemos a Él, está hablando de que Él sea el primero en nuestras vidas. Cuando nos habla, nos pide que amemos a nuestro prójimo, nos está hablando de que anhelemos el bien de las personas. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los demás. Wow. Pero ese es el punto. Tú y yo vamos a experimentar una vida verdaderamente plena. Y cuando digo plena, estoy hablando de una vida llena de paz, de gozo, de sentido, de propósito. Va a ser cuando abracemos el diseño de Dios. Tu mejor vida, la mejor vida de tu familia, la mejor vida de tus amigos, la mejor vida de tus hijos. Tu mejor vida se encuentra en amar a Dios, en amarte a ti mismo y en amar a tu prójimo. No hay de otra forma. Esa es la mejor manera de vivir.